Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un plan para apoyar a 1.200 comercios afectados por los más de 1.000 frentes de obras en la ciudad. El mandatario explicó que la primera etapa contempla una inversión de hasta 7.000 millones de pesos, con apoyos directos entre 3 y 10 millones de pesos por establecimiento. El Hospital San José de Bogotá culminó el contrato con la nueva EPS y dejará de atender a sus afiliados desde el 1 de diciembre de este año por la falta de pago y la deuda que tienen con el centro de salud. En medio del desabastecimiento de combustibles y alimentos, transportadores levantaron la protesta en la vía Quibdó-Medellín. El departamento del Chocó estaba incomunicado en transporte terrestre a causa de otro bloqueo en la carretera hacia Pereira que aún no se ha normalizado. Eduardo Sánchez, actual director de la Oficina de Gestión de Riesgo del departamento de Santander, fue designado alcalde encargado de la ciudad de Bucaramanga mientras avanza el proceso de elecciones atípicas en la ciudad. La Fiscalía imputó en las últimas horas al alcalde de Tunja cargos, Mijael Krasnov, por su presunta participación en la firma de 2 contratos con un valor superior a los 78 millones de pesos para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad a la elección del mandatario y así persuadirlo para que desistiera de sus pretensiones. En el caso fueron vinculadas 2 exfuncionarias. El Gobierno Nacional convocó para el 23 de noviembre las elecciones atípicas en las que se definirá el nuevo gobernador de Magdalena tras la anulación de la elección de Rafael Alejandro Martínez. El decreto contempla un término de 15 días calendario para la inscripción de nuevos candidatos. El Pacto Histórico no participará de la consulta interna de octubre del 26 para elegir su candidato presidencial. El partido argumentó su decisión debido a la falta de certezas jurídicas. Sin embargo, aclaró que sí utilizará la consulta para conformar las listas al Congreso. A través de un comunicado, la colectividad dijo que priorizará sus esfuerzos para la candidatura presidencial en la consulta interpartidista del llamado Frente Amplio, prevista para el mes de marzo. Se conocieron los resultados de los primeros exámenes toxicológicos a las víctimas por el consumo de licor adulterado en Barranquilla. La prueba confirma que consumieron metanol en altas cantidades. Un juez avaló el principio de oportunidad de Pedro Rodríguez, ex asesor jurídico de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se comprometió a testificar sobre presuntas irregularidades en contratos para la construcción de Mocoa y involucra a Olmedo López, a Leti Arango y a otras 12 personas. Se conoció una nueva reacción del gobierno de los Estados Unidos al discurso del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas. Un vocero del Departamento de Estado calificó como triste la intervención del mandatario y aseguró que todas sus acciones en Colombia han tratado de diferenciar entre el presidente Petro, el pueblo colombiano, el sector privado y otras instituciones en el país. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor. Son las 5 de la mañana y 34 minutos. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Mañanas Blue, hoy viernes 26 de septiembre. Saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Un amanecer frío, muy frío en Bogotá. Si usted se asoma por la ventana, puede ver que el cielo está completamente nublado y pareciera que hay neblina en este amanecer de viernes que... Tiene usted razón, Camila, es una buena noticia que como siempre nos trae hasta ahora los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor, es que el hecho de que sea viernes, el día empieza distinto. Ricardo Oyentes, de nuevo, buenos días, un gusto saludarlos en este viernes en el que en redes sociales sabe que hay mucha política para ser viernes. La principal tendencia nos llega producto de la decisión de las últimas horas de la Casa de Nariño. Si usted entra a las redes sociales, es tendencia numeral Juliana Guerrero y Fundación Santa Fe. Primero, San José. Primero, por la noticia que les contábamos ayer, que le quitan el título ese que le entregaron a Juliana Guerrero sin haber presentado las pruebas Saber. Y producto de eso es que anoche, Ricardo, oficialmente fue desmontada. Bajaron de la página de aspirantes de la presidencia de la República la hoja de vida de Juliana Guerrero. Dicho de otra manera, cada vez
es menos posible que Juliana Guerrero sea viceministra en el Ministerio de Juventud, y eso se ha prestado para todo tipo de comentarios en las redes sociales. ¿Sabe que hay dos dudas, Camila? Señor. La primera, si es automática la decisión de la universidad de retirar el título o si tiene que ir ante un tribunal por tratarse de un acto administrativo. Es que eso le iba a decir, acuérdese que un diploma en esa o en cualquier universidad incluso tiene un número de registro. Claro. Si usted va y revisa los diplomas que tiene en la casa, se dará cuenta que eso tiene un número de registro, y eso estaba verificando, es un acto administrativo. Y no solo es la universidad la que tiene la potestad de decir, este diploma ya no es válido. Ahí hay un procedimiento que todavía tienen que avanzar. Le tengo otra discusión interesante que seguramente abordaremos más adelante. Un oyente acucioso me decía, para ser ministro aparentemente no hay requisitos distintos a tener cierta edad. Si Juliana Guerrero, ni siquiera ser profesional, si Juliana Guerrero tuviera la edad para ser representante de la Cámara, no tendría ningún lío en ser ministra, así no sea profesional. Me decía el oyente, no sé si cumpla con el requisito para la edad. Claro. Exactamente. Así ella, la joven Juliana Guerrero, Ricardo, todo lo que pase con ella sigue siendo tendencia y un tema muy polémico en redes sociales. Sabe que me gustó un comentario, porque esto ha prestado para todo tipo de memes, y hay historias y hay gente que no solo habla de Juliana Guerrero, sino de la Fundación San José, que hay que ir a estudiar allí, porque es que acuérdese que allí no se investigan solo este caso, sino otros de títulos express, rapidito, que lograron sacar en esa fundación. Mejor dicho, que Juliana Guerrero quedó como el Once Caldas. ¿Cómo? Sin título. No puede ser. Y esa es la tendencia que también está en redes sociales, es que Once Caldas es la otra conversación que se mantiene desde ayer, producto de la celebración en el bus de los jugadores del Once Caldas. De esto hablamos ayer aquí en Mañanas Blue, pero en redes sociales siguen mostrando el video y sigue siendo viral la celebración antes de perder del Once Caldas, imagen que está en redes sociales y que pone a muchos a hablar de por qué los colombianos celebramos antes de tiempo. Once Caldas sigue siendo tendencia. Y finalmente, Ricardo, está así muy rápido, anoche en Panamá se entregaron los Premios Juventud 2025. Entonces, si usted pasa sobre todo por TikTok, se dará cuenta de que están Carlos Vives, Shakira, Karol G, Morat, Camilo y Don Bad Bunny como el gran ganador de tendencia por presentaciones, por alfombra roja, por todo lo que pasó en Panamá en estos premios entregados anoche. Son 41 categorías, así que quien no las conozca puede pasar por blurradio.com. Muy bien, Camila, gracias. 5:38 minutos. Hablamos sobre la reacción a esta hora en cascada en las bolsas europeas, que está en números rojos, sobre todo que tiene que ver con las farmacéuticas, luego del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de las últimas horas, de imponer un arancel del 100% a los productos farmacéuticos importados hacia Estados Unidos. Silvia Carrasco desde Londres. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Donald Trump echó mano de su red social y empezó a publicar este nuevo anuncio, que habrá aranceles de 100% a los productos farmacéuticos de aquellas farmacéuticas que no estén construyendo plantas en Estados Unidos. Acusó a otros países de inundaciones a gran escala. Dice que, y no son los únicos productos a los cuales le puso aranceles, pero esas son las principales. ¿Y cuál está siendo el efecto? El efecto más dañino está produciéndose en el Asia. Sumitomo Pharma, por ejemplo, de Japón, está cayendo un 5,1%. Sun Pharma, que es de la India, ha caído un 5%, que es su precio más bajo en 52 semanas. Pero también en Europa está cayendo Novo Nordisk alrededor de un 3%. Bayer también, AstraZeneca, GlaxoSmithKline también están cayendo. ¿Y qué significa esto? La verdad es que son medicamentos tremendamente importantes en el tratamiento de personas enfermas. Por ejemplo, esa Sumitomo japonesa genera Orgovyx y Gemtesa, que son remedios importantísimos para tratar el cáncer a la próstata, o para problemas con las vejigas o los síntomas de la menopausia. La India produce antibióticos, vitamina D, en fin, son todos países que producen productos importantes, pero eso significa que esos productos van a llegar muchísimo más caros e incluso dicen que podrían provocar escasez allí en Estados Unidos de este tipo de medicamentos. Esas son las consecuencias principales que están diciendo los expertos que podrían producir
producirse. Y claro, lo que dicen los europeos es que este es un nuevo cambio al régimen tarifario que han estado negociando en el último tiempo y que esto podría producir no solamente problemas de encarecimiento de los medicamentos en una medicina que ya es carísima en Estados Unidos, sino que podría significar una inundación de otros mercados, especialmente del mercado asiático sobre el mercado europeo. Esos son los análisis que se están haciendo en este momento, y lo que dicen es que los cálculos iniciales es que los precios de los medicamentos podrían subir hasta un 5% allí en Estados Unidos, Ricardo. Eso va a tener consecuencias para los consumidores. Silvia, gracias. 5:40 en el Congreso número 80 de FENALCO, de los comerciantes del país, de los tenderos de Colombia. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero también planteó una propuesta para que el DANE no dependa del gobierno nacional, sino que sea una entidad independiente como lo es el Banco de la República. Dijo que el hecho de que el DANE dependa de los gobiernos siembra dudas sobre la veracidad y la autenticidad de sus datos. Una afirmación, por supuesto, que va a generar controversia. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Igualmente hemos propuesto que no tenga tanto poder presidencial para manejar las estadísticas del país y que el DANE pase a ser una entidad independiente, libre de cualquier manipulación de cualquier gobierno, como lo es el Banco de la República. Bueno, hemos hecho muchas propuestas. Una de las propuestas de FENALCO es precisamente disminuir el excesivo presidencialismo de Colombia, y uno de los ejes es esa posibilidad para que el DANE sea una entidad independiente. Hablando de presiones, hablando de posibles hechos políticos nocivos para la justicia, habló el presidente de la Corte Suprema, Octavio Tejero, en la posesión de la magistrada Adriana Consuelo López. El magistrado dijo, entre otras cosas, que hay crecientes presiones políticas en contra de la justicia, que hay desinformación y que hay juicios paralelos. Lo estamos viendo. Cada día los retos y los desafíos de las magistraturas son más complejos. Surgen presiones políticas y de diversa índole, y también de diversa procedencia. Prolifera la desinformación constante, se ataca a la justicia y abundan los juicios paralelos. A lo largo de la historia de la justicia, esta ha sido asediada. 5:43 minutos. Bucaramanga amanece con alcalde encargado. Quedó en firme la salida del cargo de Jaime Andrés Beltrán. Quedó a cargo Eduard Sánchez, luego de la anulación de la elección de Beltrán por parte del Consejo de Estado. En 2 meses habrá elecciones atípicas de alcalde de Bucaramanga. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días, pero antes de eso le puedo informar que en las últimas 9 horas se han registrado tres temblores con el centro de la Mesa de los Santos, aquí en el departamento de Santander, Ricardo. El primero, el más fuerte, que usted sintió allá en Bogotá a las 9:21 de la noche con una magnitud de 4.8, el cual se sintió también en Bucaramanga, Cúcuta, incluso en Medellín. Después, Ricardo, se registraron otros 2 temblores leves de 3.1 y 3.5 de magnitud a las 17 de la noche y 11:56 de la noche. No se percibió mucho en el oriente del país, las autoridades no reportaron afectaciones. Sobre el caso de Jaime Andrés Beltrán, salió de la alcaldía luego de la decisión del Consejo de Estado. Anoche mismo tomó posesión como alcalde encargado de Eduard Sánchez, quien es actualmente el director de gestión de riesgo del departamento. Aseguró el funcionario que la alcaldía no puede parar. Iremos a recibir algunos informes por dependencia donde nos mostrarán los proyectos que se adelantan, la ejecución presupuestal, en qué avance se encuentra, de subir algunas informaciones al DNP y demás, que es lo que permite mostrar la eficiencia y la eficacia de la gestión. Ricardo, y el otro dato es que también se conoció que el Consejo de Estado deja sin alcalde del municipio de Girón. Por doble militancia sale del cargo Campo Elías Ramírez. Se espera que estas 2 elecciones atípicas, tanto de Bucaramanga como la de Girón, se cumpla dentro de 2 meses. Tiempo seco en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura. Hablamos ahora, Javier, gracias, de la crisis en la salud. Otro hospital, la Fundación Hospital San José, una de las más importantes para atender a las personas de escasos recursos en Bogotá, decidió cerrar las puertas, romper el contrato con la nueva EPS en cuanto al régimen contributivo, no en cuanto al régimen subsidiado. Jessica Gutiérrez.
Ricardo, muy buenos días. Por medio de una carta dirigida a la interventora de Nueva EPS, Gloria Livia Polanía, la Sociedad de Cirugía de Bogotá del Hospital San José le notificó la terminación del contrato de atención para usuarios de la EPS debido a la falta de pagos regulares que ha desencadenado que la deuda con el hospital vaya en aumento. Pues ante esto habla Carlos Humberto Pérez, director general de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José. Las razones son múltiples. Uno es que nuestra capacidad instalada es pequeña y la segunda es que hemos tenido problemas de relacionamiento, no hay interlocución con la nueva EPS, no tenemos pagos regulares, la deuda se viene creciendo. Y es que en los próximos 60 días se atenderán a los afiliados de Nueva EPS, especialmente a los del régimen contributivo, como establece el contrato. Y después de este periodo, la entidad deberá redireccionar a los pacientes a otros prestadores. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. En Venezuela se cumple más de un año del secuestro de dirigentes políticos opositores. Sus familias están pidiendo con urgencia su liberación porque temen por su vida debido a las complicaciones médicas que pueden estar sufriendo. Tienen enfermedades de base y están en las mazmorras del régimen de Nicolás Maduro, entre ellos Perkins Rocha. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, soy Ricardo, buen día. Pasan de 800 los presos políticos en las cárceles venezolanas según la ONG Foro Penal, y aunque la mayoría denuncia malos tratos y precarias condiciones de reclusión, hay 3 casos o 3 nombres que resaltan por su grave estado de salud. Estos son Perkins Rocha, como tú decías, Juan Iriarte y Marianela Ojeda. En el caso del abogado Rocha, preso desde agosto de 2024, se informa que tiene una válvula cerebral tras graves problemas de salud, hidrocefalia, meningitis, tuberculosis cerebral y peritonitis, que adicional a este estado de salud, al día de hoy está aislado, sin acceso a su médico de confianza, a pesar de contar con medidas cautelares. Su sitio de reclusión es la sede acá en Caracas del Helicoide, ahí en la sede del SEBIN. En el caso de Iriarte, detenido desde junio de 2024, similar a Perkins Rocha, se asegura que diagnosticaron cardiomegalia, que quiere decir corazón agrandado, y que además es asmático e hipertenso. En este caso, Ricardo, él fue trasladado del Helicoide a la cárcel común de Yare 3 y la familia alerta que no les dejan entregar la medicina. Además, Yare 3 queda a las afueras de Caracas. Mientras que Marianela Ojeda, la única mujer de este grupo detenida en enero de este año, detallaron que padece hernias discales que le impiden moverse con facilidad, duerme en el suelo y su salud emocional es bastante delicada. Ella se encuentra en este caso detenida en el estado Trujillo, esto es en los Andes venezolanos, y tampoco tiene acceso a un médico privado. El partido María Corina Machado, que es quien hace la denuncia, pues dice que estas 3 personas en específico no pueden esperar y que negarles la atención médica es condenarlos lentamente. Como te decía al inicio, según la ONG Foro Penal, hay acá en Venezuela 823 presos políticos, la mayoría detenidos tras las presidenciales del 2024. Ricardo. Muy bien, Santiago, gracias. 5:48. Sufrió una avería que investigan si fue provocada o no el barco principal de la llamada Flotilla de la Libertad, que pretende llegar a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Son aproximadamente 50 embarcaciones las que tratan de llegar hasta las costas de Gaza, pero lo que sí parece seguro es que el Family, el barco que lideraba esa flotilla con ayuda a Gaza, no llegará. Ha sufrido un problema esta madrugada, un problema de motor que le ha obligado a abandonar la misión. La organización ha informado por medio de un comunicado que su tripulación, que está compuesta por unas 20 personas, entre las que se encuentra, por ejemplo, el comité de dirección de esta flotilla y personalidades como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, están siendo reubicadas esas personas en otras embarcaciones. Además, se ha abierto una investigación para determinar si ha habido algún tipo de sabotaje. Y aunque no lo dicen directamente, evidentemente investigan si se trata de un sabotaje por parte de Israel. Pero en todo caso, más allá de esas especulaciones, la flotilla sigue su camino. Lo hace a muy baja velocidad, apenas a unos 3 nudos por las costas de Creta, para intentar evitar cualquier tipo de ataque. Mientras tanto, esta madrugada, desde España, desde el puerto de Cartagena la de España, ha partido el buque de acción marítima Furor de la Armada Española. Después de algunos problemas técnicos, alrededor de las 12:29 de la noche, ha partido, como digo, de ese puerto de Cartagena con dirección a donde se encuentra esta flotilla. El Furor es un patrullero de altura de la Armada Española que presta servicio en este cuerpo desde el año 2019. Tiene una dotación de 60 personas y además lleva un helicóptero. Es una embarcación que está encargada de misiones humanitarias, de mantenimiento de paz o antidrogas, pero en este caso se va a acercar hacia la zona donde se encuentra
encuentra la flotilla de la Libertad por si acaso tuviera que prestar algún tipo de socorro a esa flotilla. Más cerca de donde se encuentran esos aproximadamente 50 barcos están ya las 2 embarcaciones que ha mandado la Marina italiana. Como digo, el Furor es un barco de menos tamaño que las embarcaciones italianas, pero ya se encuentra en camino. Las primeras indicaciones sugieren que podría estar alrededor del miércoles de la semana que viene en la zona de patrulla asignada. Eso sí, bajo ningún concepto el barco podría entrar ni entraría en el mar territorial israelí. Lo haría desde fuera cualquier tipo de operación, puesto que eso podría considerarse una acción hostil por parte de la Marina israelí, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El ruso, el alcalde de Tunja, no solamente fue destituido hace unos meses por la Procuraduría, sino que ahora la Fiscalía le imputó cargos por corrupción. Habló de Mikhail Krasnov. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, buenos días. La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de 2 contratos con un valor superior a los 78 millones de pesos para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad en su contra y así persuadirla para que desistiera de sus pretensiones. En este caso también fueron vinculadas 2 exfuncionarias más, y es que según la investigación, inicialmente en febrero de 2024 se firmó un contrato por casi 20 millones de pesos que no se ejecutó, y posteriormente a través de la empresa pública Ecovivienda se suscribió un segundo contrato por 54 millones de pesos, así lo explicó el fiscal del caso. Sino con un interés particular a favor del alcalde, como lo era lograr el retiro de la demanda de nulidad electoral que tanto se ha referido, favoreciendo directamente a Mikhail Krasnov, reiterando que estaba a portas de una medida cautelar que podía suspenderlo del cargo, situación que no se configuró. Por esta razón, el ente acusador imputó a Mikhail Krasnov, a la directora de contratación del municipio Luzmila Acevedo y a la exgestora social Sara Pedraza por su presunta responsabilidad en estas irregularidades. Según la Fiscalía, las pruebas señalan que Krasnov habría presuntamente amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato y expidiera un documento que lo eximía de la responsabilidad. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. En la tarde de este jueves hubo operativos sobre toda la carrera séptima en pleno corazón de Bogotá para desmontar negocios dedicados a la venta de comida que no cumplía con las condiciones mínimas de salubridad, comida en estado de descomposición y otras alertas y riesgos que fueron detectadas por las autoridades en la capital del país. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. En el centro de Bogotá, la alcaldía local de La Candelaria adelantó un mega operativo en espacio público en donde principalmente se estaba haciendo la verificación del estado de los alimentos y bebidas de los vendedores ambulantes que colocan sus puestos en el corredor peatonal. Asimismo, en el operativo la alcaldía confirmó que también lo hicieron con el fin de evitar problemas de conflicto de intereses en la zona, ya que se han venido reiterando denuncias sobre peleas de vendedores por la lucha del espacio público. Este mega operativo dejó los siguientes resultados: la recuperación de 600 metros cuadrados de espacio público, la incautación de 7 carritos de comidas rápidas por incumplir las normas sanitarias. También se impuso un comparendo por el mal uso del espacio público y asimismo se logró la captura de 4 hombres en flagrancia en hurto por cosquilleo. La alcaldesa de la localidad de La Candelaria es Angélica Angarita. Que nos encargamos de la recuperación, estamos haciendo la recogida de aquellos que no cumplen todavía los parámetros pese a las reiteradas recomendaciones que se les ha hecho, y también aquellos que por salubridad tampoco deberían poder tener manipulación, por ejemplo, de alimentos, que tienen una exposición o, por ejemplo, que tienen venta de bebidas alcohólicas. Ricardo, y es que además de eso también se encontraron botellas de licor adulterado y botellas que en su interior, en los líquidos que tenían, también se encontraron partículas que no se sabían exactamente la procedencia. Por su parte, la alcaldía local confirma que los vendedores a los que les retiraron la mercancía de los vehículos entrarán a un espacio y a un plan de integración en los que deberán presentar además la documentación como permisos de permanencia y de uso de venta libre sobre el corredor y, por supuesto, la verificación de los certificados del uso de alimento y bebidas con los que estarían operando en estos carritos de comida rápida. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, gracias. Sigue la novela por la presunta infiltración o intento de infiltración a la seguridad del presidente Gustavo Petro. Hoy el periódico El Tiempo revela que Luisa Fernanda Salgado, falsa capitán señalada de hacer esta infiltración,
tenía aparentemente un local de espionaje cerca de la Casa de Nariño. Aclaran desde la seguridad presidencial que estas personas nunca tuvieron acceso ni contacto con el primer mandatario. Salima Feris. Ricardo, buenos días. Desde la Jefatura de Protección del presidente Gustavo Petro se aclaró que los 4 capturados por la supuesta infiltración nunca tuvieron contacto con el primer mandatario ni entraron a la Casa de Nariño. Una revisión de los registros oficiales confirmó que no hay evidencia de contacto con el mandatario ni de ingreso a Palacio por parte del mayor, el sargento, la falsa capitán o el civil señalado. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que la infiltración comenzó en septiembre de 2024, cuando el mayor del ejército Pedronel Jiménez y el sargento Cristian Padilla habrían permitido el ingreso de Luisa Fernanda Salgado, quien se presentó como capitán con funciones de inteligencia. Con esa identidad participó en reuniones interinstitucionales, en operativos con la fuerza pública e incluso estuvo en allanamientos y registros. Sin embargo, detrás de esa historia surgió otra versión. Fuentes cercanas al proceso afirman que la mujer no era una infiltrada, sino una informante clave en operaciones contra el Tren de Aragua. Según la defensa del mayor Jiménez, la información que entregaba permitió capturar a miembros de esa red criminal transnacional. Para el abogado, las capturas no solo afectan la carrera del oficial, quien estaba en lista de ascenso, sino que también ponen en riesgo operaciones en curso contra el Tren de Aragua. Salima Feris, Blue Radio. Salima, gracias. 5:56, terminando esta semana, terminando prácticamente el mes de septiembre. La economía, Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Colombia se está rajando en libertad económica. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga ICP presentó los resultados del informe anual sobre libertad económica del mundo año 2025 del Fraser Institute, en el que Colombia cayó al puesto 94 entre 165 países y territorios, retrocediendo 8 posiciones frente al 2024. Explica el instituto que este descenso refleja un deterioro en las 5 áreas que mide el índice: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, acceso a una moneda sana, libertad de comercio internacional y regulaciones, que básicamente reflejan el grado en que las personas pueden decidir qué comprar, cómo trabajar y cómo intercambiar con otros sin trabas excesivas del Estado. En tamaño del gobierno, Colombia se vio afectada por un mayor gasto público. En sistema legal y derechos de propiedad, nos afectaron los altos costos y trámites que frenan la inversión. En libertad de comercio internacional, Colombia se vio restringida por aranceles y barreras que aíslan su economía. En regulación, el informe dice que hubo retrocesos en normas laborales, salario mínimo y horarios de trabajo, entre otros subcomponentes que fueron analizados. Para no seguir cayendo, el ICP recomienda reducir el tamaño del Estado, controlar el gasto público, simplificar trámites, proteger los derechos de propiedad, flexibilizar el mercado laboral y reducir aranceles y restricciones. Víctor Grosso, datayfx.com. @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube. Y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Le ponemos cara a la radio. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar ¡Qué locura! Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK,
medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto, sale el sol en Bogotá. Bienvenidos, estamos en Mañanas Blue, hoy es viernes 26 de septiembre. Como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Saludo a quienes a esta hora están con nosotros en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Ya no habrá consulta interna del pacto histórico, no irá a las urnas el petrismo el próximo 26 de octubre para escoger el candidato que irá en principio a la consulta del Frente Amplio en marzo para escoger quién sería el candidato de la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales. Son diferentes peldaños. El primero iba a ser el próximo 26 de octubre, en unas elecciones que costarán 200.000 millones de pesos. El pacto histórico decidió que esa no será la autopista para escoger su candidato de un listado de 10 aspirantes: Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhammad, Daniel Quintero, Gloria Flores, Iván Cepeda, Gloria Inés Ramírez y Ali Bantú Ashanti. Presuntamente podría el pacto histórico acudir a una encuesta para escoger quién de estos nombres irá a la consulta de marzo, que es la consulta que se hará con otros partidos de centro izquierda. Allí estará Roy Barreras, estaría Luis Gilberto Murillo y estarían otros movimientos y partidos que no necesariamente son del pacto histórico para escoger quién sería el candidato del petrismo unificado de cara a las elecciones del 2026. Este proceso se enredó después de muchas divisiones internas en el pacto, pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral y hasta una tutela que sigue su curso en el Tribunal Superior de Bogotá. En los próximos días se daría a conocer cuál va a ser el mecanismo para escoger a ese candidato del pacto histórico. Ante esta incertidumbre jurídica de si todos los movimientos de izquierda iban o no a poder participar en la consulta interna, la decisión del pacto es hacer la consulta en octubre para definir exclusivamente sus listas al Congreso. Es decir, harán unas elecciones que costarán, como les digo, 200.000 millones de pesos para saber el orden de sus candidatos al Congreso en listas que dicen ellos serán cerradas, paritarias, pero pospone la elección de su candidato presidencial. Más temprano, antes de que el comité del pacto decidiera no ir a la consulta, el Tribunal de Bogotá, a través de una medida cautelar, le había ordenado a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral permitir la inscripción de todos los candidatos del pacto histórico para la consulta interna, una medida que forma parte de la tutela interpuesta por los precandidatos Gustavo Bolívar, Carolina Corcho, y desde Nueva York el presidente Gustavo Petro, participando abiertamente en política, había celebrado la decisión del tribunal de la magistrada Karen Castro que permitía que los candidatos del pacto histórico se inscribieran en la consulta, pero el presidente celebró minutos antes de que el propio movimiento decidiera que no hay consulta. Una descoordinación, una evidente división esta mañana entre los aspirantes de la izquierda. El presidente Petro, que a propósito hoy termina su agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York con una nueva respuesta de la Casa Blanca a su discurso contra el presidente Trump, a las críticas contra Naciones Unidas y hablando como eje fundamental de la guerra en la Franja de Gaza. Un portavoz de la Casa Blanca, un funcionario de alto nivel, calificó
calificó como triste el discurso del presidente Petro y aseguró que todas las acciones de Estados Unidos con Colombia las han hecho tratando de diferenciar que por un lado va el presidente Petro y su discurso y por otro lado va el pueblo colombiano, el sector privado y las instituciones. En segundos, cambiando de tema, les hablaré sobre los efectos que hay en el sistema de pensiones, en el modelo educativo y en el sistema de salud de una realidad estadística. Colombia se está quedando sin bebés. El DANE presentó su informe de estadísticas vitales que concluye que el año pasado nacieron 453.901 niños, 12% menos que en 2023. La proyección para este año también está a la baja, porque entre enero y julio de este año nacieron 6% menos bebés que en los mismos meses del año 2024. Como los jóvenes en su mayoría o en una porción importante ya no quieren tener hijos, advierte a Asofondos que Colombia se está despoblando a una velocidad muy acelerada. Según las proyecciones de los fondos de pensiones, 755 municipios de Colombia, esos son cerca de 2/3 partes del país, van a tener menos de 25.000 habitantes de aquí al año 2040. Y ojo, porque nacen menos bebés y mueren más personas cada año. La tasa de mortalidad aumentó 2,3% en 2024, es decir, que por cada 100 personas fallecidas nacen 88 bebés. Hacen falta 12 nacimientos para compensar en promedio la pérdida poblacional que tenemos en el país. A propósito del DANE, ya les voy a contar sobre la propuesta del presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, que en la celebración de los 80 años del gremio cuestionó duramente la gestión del presidente Gustavo Petro y su gabinete y aprovechó para pedir que el DANE se convierta en una entidad independiente, similar al Banco de la República, ante el riesgo de que el gobierno de turno pueda manipular las estadísticas. Hablando de la tragedia en Barranquilla, se conocieron los primeros resultados de los exámenes toxicológicos sobre la muerte de 11 habitantes de calle y vendedores ambulantes. Las pruebas confirmaron que ingirieron metanol en altas cantidades en la preparación del cococho, licor artesanal que muchos compraron por 2.000 pesos la botella. Por este brebaje, otras 10 personas están en unidad de cuidados intensivos con el mismo cuadro de intoxicación. Comprar cococho es muy fácil en Barranquilla y en otras ciudades del país y por eso se han intensificado las inspecciones en las últimas horas. Incluso la SAE llegó al predio en el barrio El Boliche, en San Roque, en donde se preparó este licor mortal. Es un predio que está abandonado, pero que estaría administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Les hablaré en segundos también de la novela de Juliana Guerrero, la joven que por ahora no sería viceministra de la Juventud. La presidencia de la República bajó su hoja de vida de la página de aspirantes después de que la Fundación Universitaria San José anunciara que inicia el proceso para anular su título como contadora pública porque no presentó la prueba del ICFES, la prueba Saber Pro, que es requisito para poder tener el diploma. Y les hablaré de política y de justicia. En Bucaramanga amanecieron con nuevo alcalde encargado. El gobernador Juvenal Díaz Mateus nombró a Eduard Sánchez, director de gestión de riesgo, como alcalde en reemplazo de Jaime Andrés Beltrán, que ya quedó por fuera del cargo. Habrá elecciones atípicas en Bucaramanga en 2 meses. Fue suspendido del cargo el alcalde de Girón Santander. Hay fecha para elecciones atípicas en la gobernación del Magdalena, serán el 23 de noviembre, mientras que al alcalde de Tunja, al ruso, como le dicen a Mikhail Krasnov, le imputaron cargos en las últimas horas por corrupción. Les hablaré de los temblores en Colombia, con epicentro en la Mesa de los Santos, el primero a las 9:21 de la noche con magnitud 4.8 grados. Como siempre es un gusto saludarlos. Hoy viernes 26 de septiembre se cumplen 9 años de la firma del Acuerdo de Paz de Cartagena, el primero de 2. Recuerden ustedes que luego de esto viene el plebiscito, ganó el no y tuvo que firmarse en noviembre el acuerdo definitivo, que es el acuerdo del Teatro Colón. Hoy, hace 9 años, en el Centro de Convenciones de Cartagena se firmó el acuerdo de paz con la presencia del entonces secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ustedes recuerdan la famosa imagen en la que aviones Kafir pasan sobrevolando muy bajo sobre el centro de convenciones mientras Rodrigo Londoño Timochenko estaba pronunciando su discurso. Hoy es el Día de la Aviación Colombiana. Hace 106 años se creó la primera empresa de aviación civil en el país, en 1919, y hoy es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Son las 6 de la mañana y 9 minutos. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con lo más importante en Colombia y en el mundo, en el resumen en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
Tenemos el reporte por parte de mi red IPS que nos llegaron 2 resultados de laboratorio. En ese reporte la sustancia que encontramos es metanol. Sigue la alerta en Barranquilla por la intoxicación masiva que ha afectado a recicladores, vendedores ambulantes y personas en condición de calle, que ya deja 11 muertos y 14 heridos. Precisamente la Secretaría de Salud reveló en las últimas horas los primeros resultados toxicológicos que fueron aplicados a una de las primeras víctimas mortales y a un herido, lo que confirmó la presencia en altas concentraciones de metanol. Ever Miranda es una de las víctimas. Este hombre fue encontrado acostado en su cama en el barrio Rebolo y junto a él hallaron una botella plástica que aún tenía restos de la peligrosa bebida. La secretaria de Salud de Barranquilla, Estefanía Araujo. Estos 13 tenemos 10 en unidad de cuidados intensivos y el resto están en observación y en hospitalización, pues para verificando su evolución. Yo tengo hijos y ellos no quieren tener hijos. Y eso me parece pues muy triste porque el día de mañana, ¿quién va a ser el apoyo de ellos? Va en caída los nacimientos en Colombia. Según las cifras del DANE, en el 2024 se registraron 453.901 nacimientos, lo que representa una caída del 12% frente a cifras del 2023, es decir, casi 70.538 casos menos en el país. Mientras que la mortalidad aumentó un 2,3%. Piedad Urdinola es la directora del DANE. Para 2024 estamos reportando un total de 453.901 nacimientos, una disminución de 12% frente a los 515.549, una diferencia neta de 61.648 nacimientos frente a 2023. Ante estos datos, la ciudadanía expresa dudas sobre su decisión de tener hijos o no. Siento que la situación tanto económica como social del país, y pues no solo del país, sino a nivel mundial, no da para que uno tenga como la visión o la percepción de tener hijos. Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, en términos realistas es una tendencia mundial el decrecimiento de la población. A Colombia pues nos implica revisar también los parámetros con que hemos medido la inversión social. En Colombia se necesitan 25.000 habitantes para crear un municipio, pero en 2040, 755 municipios de los 1.102 que tiene el país van a tener menos de 25.000 habitantes. Esa es solo una de las cosas que nos van a pasar en los próximos años por cuenta del desplome de los nacimientos en el país. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco. Nos toca ahorrar más. En la actualidad nos toca proteger el ahorro pensional que está siendo administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Nos toca cuidar la capacidad de diversificación de las inversiones. El Pacto Histórico no participará de la consulta del 26 de octubre para elegir su candidato presidencial. A través de un comunicado, la colectividad dijo que priorizará sus esfuerzos para la candidatura presidencial de la consulta interpartidista del llamado Frente Amplio prevista para el mes de marzo. La precandidata presidencial, Susana Mohamed. Ya la verdad, la realidad es que no va a haber consulta del pacto. Lo que va a haber es en donde vota la gente va a ser en marzo en la consulta interpartidista del Frente Amplio. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, desde Medellín y en medio de la instalación del Congreso de los 80 años del gremio de empresarios, criticó con vehemencia al gobierno nacional y al presidente Gustavo Petro. Aseguró que nunca ha gobernado en más de 3 años que lleva en la Casa de Nariño. Después de 3 años y un mes de gobierno y faltando 10 meses de su mandato, el panorama que deja Petro al país no puede ser más desolador. Un gobierno que nunca ha gobernado. Y también el presidente de FENALCO planteó la necesidad de tener más independencia entre los poderes del Estado y en entidades como el DANE, que según él deben comportarse como el Banco de la República para que estén libres de cualquier manipulación de un gobierno. Es independiente, pero nosotros consideramos, y es una entidad que depende del Ejecutivo, en cualquier momento el Ejecutivo puede manipular las cifras. Un juez de control de garantías legalizó la captura de Diego Marín Franco, el hijo de alias Papá Pitufo, señalado de agredir brutalmente a su esposa al interior de un apartamento en un exclusivo sector de la zona norte de Cartagena. Los gritos de auxilio de la víctima, identificada como María Andrea Arango Montenegro, alertaron a los vecinos de un complejo de apartamentos en el sector de Los Morros, quienes dieron aviso a la policía. General Helber Yesid Peña, comandante de la policía en Cartagena. Mujer de aproximadamente 32 años que presentaba heridas con arma cortopunzante, producidas por el individuo que la acompañaba, al parecer su pareja sentimental.
En Bucaramanga ya hay alcalde encargado. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, designó a Eduard Sánchez para ocupar de manera provisional el cargo tras la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Jaime Andrés Beltrán por incurrir en doble militancia. Eduard Sánchez fue hasta hoy director de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres de Santander. Esa persona tenga experiencia, no puede llegar a aprender. Por eso tomé la decisión de nombrar a un abogado especialista en Derecho Administrativo, es el doctor Eduard Sánchez. Un grupo de empresarios le pidió al exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que se lance a la presidencia en 2026. Aseguró que Colombia necesita recuperar la confianza en sus instituciones, reconstruir el orden democrático y garantizar oportunidades para miles de colombianos. En una conferencia de prensa off the record, un alto funcionario del gobierno Trump respondió sobre si habrá medidas contra Colombia tras el discurso del presidente Petro en Naciones Unidas. Lo que aseguró este alto funcionario es que Estados Unidos quiere ser muy cuidadoso de que sus preocupaciones por el presidente Petro no tengan repercusiones negativas para el pueblo colombiano. Añadía también que en todas sus acciones contra Colombia han tratado de distinguir entre el presidente Petro y el pueblo colombiano, el sector privado en Colombia y otras instituciones. Y 3 noticias desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, creó un nuevo grupo operativo contra el terrorismo doméstico y la violencia organizada con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de izquierda. También el mismo Trump firmó un memorando dirigido al Departamento de Justicia para volver a instaurar la pena de muerte como castigo para los homicidios y otros delitos graves en la capital. Y la última, el Departamento de Justicia imputó al exdirector del FBI, James Comey, acusado de perjurio y obstrucción a la justicia. Colombia jugará en noviembre 2 amistosos en Estados Unidos, el 15 ante Nueva Zelanda y el 18 frente a Nigeria. En Libertadores, Jason Medina le dio el pase a Liga de Quito, que enfrentará a Palmeiras. Flamengo con Jorge Carrascar irá contra Racing de Duván Vergara. Y en Sudamericana, Universidad de Chile avanzó y jugará con Lanús, mientras que Mineiro se medirá con Independiente del Valle, que eliminó a Once Caldas de Dairo Moreno. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. ¡Feliz mañana para todos! Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión, con el apoyo de MK, medicamentos totalmente confiables. Escúchenos desde este 17 de septiembre en su plataforma de streaming preferida. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Amanece de nuevo bloqueada la vía al llano, no solo por el gigantesco derrumbe del kilómetro 18, sino también por protestas de los habitantes del municipio de Chipaque. No hay solución a la vista y pareciera que no es un tema prioritario el grave problema económico que está afectando a miles de personas en la Orinoquia por cuenta de este cierre. No es prioridad, digo, para el gobierno nacional. Desde la vía al llano, Julián Ríos. Hola Ricardo, muy buenos días. Sí señor, efectivamente siguen los inconvenientes de movilidad
y le cuento que ya llegaron incluso hasta la avenida Boyacá con avenida Caracas aquí en el suroccidente, en el sector conocido como Yomasa. Ya está llegando el trancón acá porque hay muchas personas, muchos conductores, muchos tractocamiones que están esperando para que les den paso en el famoso horario que se inventó Coviandina de 7 a 9 de la mañana, pero muchas personas no alcanzan incluso a llegar hasta el sector de Lubal y tienen que esperar ahora hasta las 2, 3 de la tarde para que les puedan dar paso. Los inconvenientes siguen aquí y aunado a las protestas que se han registrado en el peaje por los habitantes de Chipaque y del sector de Lubal. Muy buenos días, su merced, ¿con quién va y cómo va? ¿Cómo ve esta situación de estos trancones, su merced, que va manejando, para dónde va? Bueno, voy para Villavicencio, voy con mi madre y pues nos urge ir. Y pues muy duro, pues esto porque las dificultades para viajar terribles. Llegamos acá desde temprano tratando de pasar y ojalá podamos pasar. Sí, ojalá pudiéramos pasar, dice Ricardo, una de las conductoras aquí en este sector que ya estamos acá, repetimos, avenida Caracas con avenida Boyacá, sector de Yomasa, y hasta acá llega este enorme trancón tratando de salir hacia la vía al llano, Ricardo. Amanecer difícil de movilidad en la vía al llano y también en la vía Funza-Siberia, esto es hacia el occidente de Bogotá, por un accidente de tránsito. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Sí señor, un accidente de tránsito que se registró a la altura de las 3:40 de la mañana, pero en este momento las autoridades de tránsito no han podido controlar. El accidente involucra a un camión grúa, de esos camiones largos que son utilizados para alcanzar alturas, que desafortunadamente este gancho o esta grúa le cayó encima a un furgón de carga a las 3:40 de la mañana, por lo cual se está generando el trancón vehicular. El trancón específicamente es en la vía Funza-Siberia, en el sector conocido como Canchas del Sol. A esta hora 6:20 de la mañana la calzada está completamente cerrada y ya van en camino los equipos de movilidad para dar paso además y levantar esta grúa que además quedó obstaculizando la calzada completa. A la hora no se reportan lesionados, pero el trancón es gigantesco. Muy bien, Nicolás, 6:20 minutos. En el mundo hay noticia urgente desde Irán. El régimen de Teherán está anunciando un acuerdo con Rusia para construir 4 plantas nucleares. A falta de una que tiene hoy, Irán construiría 4 plantas nucleares con una inversión multimillonaria. Están hablando de más de $20.000 millones. Por supuesto que esto genera aún más tensión en un mundo convulsionado. Enrique Rodríguez. Claro que sí, porque serán unas centrales nucleares, pero a nadie escapa que la comunidad internacional sospecha desde el minuto número 1 que esas plantas no solo serán para generar energía, sino también para generar armamento nuclear, o al menos una tapadera para que así sea. Pero lo que sabemos por el momento, que es poco, es lo que ha contado la televisión pública de la República Islámica, que se ha alcanzado ese acuerdo, que está cifrado en $25.000 millones y que está firmado entre la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom, y establece la construcción de 4 centrales nucleares en Sirik, en la provincia meridional de Hormozgan. Recordemos que Irán está amenazado por el establecimiento, o restablecimiento, mejor dicho, de sanciones de la ONU por su programa nuclear y dispone actualmente de una sola planta de energía atómica que está operativa en Bushehr, en el sur del país. Esta misma semana, el martes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, afirmó en un discurso televisado que en las condiciones actuales, negociar con Estados Unidos no representa ningún beneficio para el régimen persa. Sus declaraciones llegan a pocos días de que se restablezcan esas sanciones de Naciones Unidas sobre Teherán a raíz de su programa nuclear. Precisamente hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a celebrar una sesión clave para votar una resolución propuesta por Rusia y China sobre el programa nuclear, en un contexto, como decimos, que desde hace meses, sobre todo desde el ataque que se produjo, el mutuo ataque entre Irán e Israel, es de máxima tensión entre el régimen de los ayatolá y la comunidad internacional, o mejor dicho, los países occidentales, Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 6:22 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Ricardo. Fíjese que Estados Unidos está confirmando lo que habíamos comentado aquí. Claro. Su reacción frente a el discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas será una reacción prudente, porque Estados Unidos separa lo que significa el presidente de la República de lo que significa el pueblo colombiano, los empresarios y sus instituciones. No es una tarea fácil, por supuesto, porque el presidente de la República es el jefe de Estado. ¿Es una buena noticia eso? Pues al menos en la práctica no causa ningún tipo de sanciones ni represalias por un discurso que fue muy duro, que fue dirigido contra Donald Trump
y que seguramente lo que buscaba era precisamente provocar una reacción de Estados Unidos, que califica como triste el discurso, que dice, es increíble que hoy, en el 2025, todavía haya líderes políticos que están haciendo apología de un asesino, de un genocida como Stalin en la Unión Soviética. Desde Nueva York, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Lo primero, para claridad de los oyentes, es que en la dinámica de manejo de prensa por parte de entidades y funcionarios del gobierno de Estados Unidos hay 3 reglas de juego. On the record, que son conferencias totalmente reportables y donde se puede reproducir el video y voz del funcionario que habla, atribuyendo una respuesta a un nombre y cargo. Off the record, que no se puede reportar, y on background, que se puede reportar lo que se discutió, pero con el requisito de que el pronunciamiento debe ser atribuido a un Senior Administration Official o un alto funcionario del gobierno. Esta conversación que sostuvimos ayer, un grupo de medios con un alto funcionario del Departamento de Estado, fue precisamente así. On background. Le preguntamos sobre el discurso del presidente Gustavo Petro y si habría consecuencias para Colombia que pudieran afectar al pueblo colombiano. Y su respuesta es, si se quiere, un parte de tranquilidad en medio de la incertidumbre gigantesca y de las voces de quienes temen medidas por parte de Washington. Dijo este alto funcionario que en Estados Unidos quieren ser muy cuidadosos de que nuestras preocupaciones por el presidente Petro no tengan repercusiones negativas para el pueblo colombiano. Añade también este funcionario, en todas nuestras acciones con Colombia hemos tratado de distinguir entre el presidente Petro y el pueblo colombiano, el sector privado en Colombia y otras instituciones. Allí inmediatamente se refería, por ejemplo, a que Colombia y Estados Unidos llevan una relación de más de 200 años, que durante décadas Estados Unidos ha estado fortaleciendo las instituciones en nuestro país, pero también a las fuerzas militares. Decía, esto es algo que no puedes acabar, con lo que no puedes acabar de una noche para un día o de un día para otro. Y también añadía este alto funcionario, es muy triste como estadounidense ver el tipo de pronunciamiento, el tipo de discurso que el presidente Petro dio, elogiando a Stalin. Es una de esas cosas que no esperas ver en el año 2025. Pero bueno, él fue el líder democráticamente electo por el pueblo de Colombia. Obviamente Colombia tiene elecciones el próximo año. Esperamos que muchos más años hacia el futuro sean relaciones más cercanas con Colombia. Era lo que decía este alto funcionario. Recordemos que la respuesta previa que se había dado por parte del Departamento de Estado al discurso del presidente Gustavo Petro era simplemente remitirnos a las imágenes o a las acciones de la delegación de los Estados Unidos en medio de ese discurso, que fue retirarse del recinto de las Naciones Unidas. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6:26, hay noticia urgente hasta ahora. Microsoft, la gigantesca empresa tecnológica, está anunciando que restringe sus servicios al ejército de Israel. Silvia Carrasco, desde Londres. Sí, Ricardo, en un día en que se espera la comparecencia del primer ministro Benjamín Netanyahu allí en Naciones Unidas, y cuando los muertos allí en Gaza ya alcanzan las 65.502 personas, Microsoft anuncia que está bloqueando servicios de computación en la nube e inteligencia artificial utilizadas por una división del Ministerio de Defensa de Israel, concretamente la unidad 8200, que son los servicios de inteligencia del ejército israelí, y dice que lo hace después de una investigación que se hizo al interior de la compañía, y descubrieron que esta unidad militar estaba utilizando la plataforma Azure de Microsoft para almacenar y analizar millones de llamadas telefónicas interceptadas a palestinos en Gaza y la Cisjordania. Y claro, Microsoft dice que ha decidido que esto violaba los términos del servicio, y entonces han prohibido el uso de esta tecnología para la vigilancia masiva de civiles. Quien lo ha anunciado es Brad Smith, que es el presidente y vicepresidente de Microsoft, y que confirmó que la compañía ha cancelado y deshabilitado las suscripciones específicas a Azure que tienen los servicios de inteligencia de la unidad militar de Israel. Y esto también, claro, se produce después de que hubo importantes protestas de los funcionarios de Microsoft frente a la colaboración que estaba prestando Microsoft al ejército israelí. Así que ese es el anuncio: restringe el uso de la nube y también de la inteligencia artificial Microsoft a los servicios de inteligencia del ejército israelí. Ricardo. Silvia, gracias. 6:28 minutos. En Colombia, la noticia política proviene del petrismo, que pareciera seguir en sus divisiones internas, mientras la mayoría de candidatos y de hecho su comité político firma un comunicado diciendo que definitivamente no van a hacer consulta interna el 26 de octubre
Algunas voces, incluida la del presidente de la República y la de uno de sus candidatos, Daniel Quintero, dicen que ellos siguen adelante, destacan el fallo del tribunal que los habilita, y Daniel Quintero incluso dice que se va a inscribir hoy, no sé a través de qué vehículo, porque seguramente el pacto va a retirar la solicitud de consulta. Tiene que hacerlo legalmente. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. El pacto histórico ya no hará consulta interna el 26 de octubre para elegir a su candidato a la presidencia. Esta decisión se tomó a pesar de que en las últimas horas una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral garantizar la inscripción de todos los precandidatos del pacto histórico justamente para que pudieran participar en la consulta. Lo anterior mientras se resuelve de fondo la situación del partido único, pues aunque el Consejo Nacional Electoral avaló la fusión del pacto histórico, lo hizo con algunas condiciones y dejando por fuera a Colombia Humana y a Progresistas. La medida cautelar del tribunal se logró tras una tutela instaurada por los precandidatos Gustavo Bolívar y Carolina Corcho. Los partidos políticos que no fueron considerados dentro del pacto histórico, esta personería, pueden perfectamente escribir sus candidatos y participar por la personería jurídica del pacto histórico. No existe ningún impedimento legal y jurídico para que, por ejemplo, los candidatos de la Colombia Humana, sus precandidatos, sean inscritos por el pacto histórico. Solo requiere una voluntad política. La tutela de Corcho y Bolívar argumenta que a los precandidatos se les están vulnerando sus derechos políticos al condicionar la personería jurídica del partido único. En las últimas horas y después de que se conociera esta medida cautelar, el Comité Político del Pacto decidió elegir a su candidato por medio de otro mecanismo, que podría ser una encuesta. Pues como todavía no hay una decisión de fondo sobre el partido único, el pacto no se quiere arriesgar a que su candidato pueda quedar inhabilitado en un futuro. Esta decisión se toma en medio de algunas diferencias que hay al interior del pacto por la presencia del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la lista de precandidatos. La exministra de Ambiente, Susana Muhammad. Toca con toda esta circunstancia jurídica, con mucha serenidad y tranquilidad, ver cuál es el siguiente paso de definición para el pacto. Todo el mundo sabe mi posición pública. Yo creo que Daniel Quintero debe ir al Frente Amplio. Ya la verdad, la realidad es que no va a haber consulta del pacto. En donde vota la gente va a ser en marzo en la consulta interpartidista del Frente Amplio. El pacto en este momento cuenta con 10 precandidatos a la presidencia: Gustavo Bolívar, Susana Muhammad, María José Pizarro, Daniel Quintero, Carolina Corcho, Gloria Flores, Ali Bantú, Iván Cepeda, Alfredo Saade y Gloria Inés Ramírez. Ahora, no todos están de acuerdo con la idea de cancelar la consulta de octubre. Daniel Quintero. Después de que el CNE, en un acto político, tratara de bloquearla, mañana mismo, viernes 26 de septiembre a las 8 de la mañana, inscribiré ante la Registraduría Nacional del Estado Civil mi candidatura como precandidato del Pacto Histórico, la fuerza popular más grande del país. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre este tema en las últimas horas, señalando que se está abriendo la puerta a la democracia con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, y señala textualmente: mientras la oposición exclamaba en todos los medios que yo me reelegiría, que haríamos un fraude en las próximas elecciones o no habría elecciones, en realidad la oposición estaba trabajando era en que no pudiéramos participar en elecciones, que el pacto no existiera jurídicamente. Además, el mandatario dijo que las elecciones serán democráticas y en paz. Mateo Piñeros, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Eso de que la población se está envejeciendo porque los jóvenes no quieren tener hijos ya no es una proyección, ni una exageración, ni una advertencia. Esa es la realidad. Colombia se está quedando sin bebés. Según el DANE, entre enero y julio de 2025 fueron 243.870 nacimientos. Eso es 6% menos que los mismos meses del año anterior, y ya es mucho decir, porque 2024 fue el año con la menor cantidad de nacimientos desde que se tienen registros. Durante 2024 y 2025, los nacimientos mensuales nunca superaron los 40.000. En 2023 la caída de nacimientos había sido del 9%, en 2024 fue del 13% y para este año se mantiene la tendencia porque la tasa de fecundidad de una mujer en Colombia llegó a 1.1 hijos, es decir,
casi un punto por debajo de lo que se llama tasa de reemplazo poblacional. La cifra supone un problema demográfico, principalmente porque la tasa de fecundidad viene cayendo desde el año 2015 de manera sostenida y 2024 llevó a que el promedio en mujeres al final de la vida productiva fuera de tener 1.1 hijos. Un dilema porque la tasa de reemplazo poblacional indica que esta debería ser de al menos 2.2 hijos por mujeres. Y si nos vamos a revisar esta situación por edad, las mujeres entre 20 y 24 años son las que menos quieren tener hijos en Colombia porque para ellas la tasa de fecundidad ha venido cayendo incluso 55 puntos. En segundo lugar están las mujeres de entre 15 y 19 años, es decir, una caída también en las madres adolescentes. Devolviendo la película para revisar el año 2024, el año pasado nacieron 453.901 personas, una reducción del 12% comparando 2024 con 2023. Pero no solo hay que ver los nacimientos, el boletín del DANE también está acompañado del reporte de muertes. Hasta julio de 2025 van 163.711 fallecimientos, apenas 1% más que en los primeros 7 meses de 2024. Las causas de muerte en Colombia se mantienen primero por infarto, después por enfermedad pulmonar, el famoso EPOC. En tercer lugar, los homicidios con arma de fuego y el top 5 lo cierran neumonías y la diabetes. O sea, si ponemos en contraste los nacimientos y los fallecimientos, se puede decir que por cada 100 fallecidos nacen 88 bebés, lo que quiere decir que faltan 12 nacimientos para evitar la pérdida de población en Colombia. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Población más vieja, con menos hijos y con menos libertad económica. Una medición anual del Fraser Institute entre un total de 165 países de todo el mundo y según la cual Colombia cae 8 puestos, retrocede de la casilla 86 a la número 94 y queda lejísimos y rezagada de la inmensa mayoría de países latinoamericanos. Costa Rica, por ejemplo, en el puesto 14 a nivel mundial de libertad económica, Chile puesto 26, Panamá en el 27, Guatemala en el puesto número 28 y para deprimirnos todavía un poco más, Perú, Uruguay, Salvador, Paraguay, Honduras, México, Brasil y hasta peor incluso que Nicaragua en la casilla 92 de ese índice de libertad económica. Pésimos resultados para el país en esa materia, un índice además que está compuesto de 5 áreas principales: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, política monetaria para asegurar una moneda fuerte, barreras al comercio y regulación. 5 grandes ejes que se componen a su vez de una serie de variables subyacentes para un total de 45 componentes que sirven para medir el grado de libertad económica de un país, una materia en la que Colombia queda con un puntaje de 6 sobre 10 y retrocede como cangrejo cada día más para atrás. De un lado, por un gobierno que es cada vez más grande, que gasta cada día más en burocracia y con un gasto en funcionamiento que el año entrante crece al 11%, según lo hemos visto en estos días en las discusiones del presupuesto para el año entrante. También por cuenta de trámites largos y engorrosos en entidades como el INVIMA, el ICA, la Superintendencia, las cámaras de comercio, el trámite de licencias ambientales en la ANLA, las consultas previas que frenan por meses o por años proyectos de infraestructura eléctrica y obviamente los bloqueos de las comunidades que van en contra de la libertad económica. Bloqueos que retrasaron, por ejemplo, el mantenimiento de la hidroeléctrica El Guavio por más de 120 días. O bloqueos que impiden todos los días la actividad petrolera en el país, al punto que el año pasado se registraron 634 bloqueos en las operaciones petroleras colombianas, un 150% más que el año inmediatamente anterior. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:37 minutos de la mañana y el otro que se echó para atrás como el cangrejo fue la presidencia de la República, que retiró en las últimas horas la hoja de vida de Juliana Guerrero de la página de aspirantes a un cargo en la presidencia de la República. Cada vez parece ser menos posible
que la joven cesarense asuma como viceministra de la Igualdad, porque esta es la consecuencia después de que la Universidad San José decidiera y anunciara retirarle el título de contadora pública que obtuvo sin presentar las pruebas saber, a pesar de que es un requisito para todos los colombianos. De momento, la jugada ha cobrado la anulación del título, por lo menos el anuncio, y hace 4 días la cabeza de Carlos Gutiérrez, que era el secretario general de la Universidad San José, por las irregularidades internas que llevaron a entregarle el cartón a Juliana Guerrero, un cartón que por ahora está abriendo otra discusión sobre si la decisión de dejarlo o no sin efecto es inmediata y es autónoma de la universidad, o si por el contrario debe ir a discutirse ante un tribunal por ser un acto administrativo sobre el que Juliana Guerrero tiene otra lectura, y es que no le van a quitar el título inmediatamente, porque en sus planes está presentar esa prueba saber, la prueba de estado, el 9 de noviembre como estaba fijada, y con eso dejar incólume su título profesional, que no es impedimento para algunos expertos para posesionarse si tiene la edad, pero tiene otro problema, porque la Constitución Política de Colombia establece que los criterios son los mismos que tiene, por ejemplo, para aspirar a la Cámara de Representantes, tener más de 25 años de edad, que es un requisito que tampoco cumple, porque Juliana Guerrero tiene de momento 23 años. Pero como el presidente Petro la protege, como en su momento lo hizo con Armando Benedetti o con Laura Sarabia, seguramente buscarán otra fórmula para llevarla al gabinete presidencial, como lo hicieron con Juan Carlos Florián, contra todos los pronósticos, hoy viceministro de la Igualdad. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro, y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura. Testimonios reales sobre salud mental. Son 8 nuevas voces sobre salud mental con personajes que nos hablan de su experiencia con el dolor, pero también de los caminos para encontrar la sanidad. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de la no ficción y Boombox de Caracol Televisión. Minutos, Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este viernes, es viernes, entonces, papita, papi, papi, papá, hay sol en Bogotá, mira, yo me siento como en el Caribe, es decir, estoy feliz y contento. Se le nota. Sí, estoy, papi, papá, con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. Ti, papá, ti, papá. 6:42 minutos, Padre, ¿de qué hablamos hoy? Yo creo que en la realidad política y en la realidad cotidiana necesitamos distinguir entre lo que es ético y lo que es legal. Muchas cosas son legales porque las normas lo permiten,
pero no corresponden a los valores éticos que la sociedad ha establecido. O por lo menos no son ilegales en algún momento, no han sido declaradas también ilegales. También puede ser ese caso. ¿No es verdad? Sí, también puede ser ese caso. Por eso hay muchas trampas éticas. Entonces hablemos de la diferencia entre lo ético, entre las valoraciones éticas y las valoraciones legales. Gente que cree que legales. Cuando se dice algo se está hablando solamente en términos legales y no, se está hablando también de la ética a veces. La ética que a veces es tan importante, siempre es muy importante, tanto o más que lo legal. No solamente nos quedamos en manos de los abogados, señores. 6:43 minutos, ya tengo invitado en segundos a Gabriel Becerra del Pacto Histórico. Don Ricardo Rego en Deportes, ¿qué tenemos hoy? Hola, Ricardo, feliz mañana. Mire, el radar de las copas continentales que siguen con sello y protagonismo colombiano. Flamengo de Brasil en territorio argentino superó a Estudiantes, también en serie de cobros desde el punto penal, ya les vamos a contar, y allí Jorge Carrascal fue fundamental, va a ser semifinalista de Copa, así que en Libertadores estarán Carrascal y Duván Vergara con Racing, y Liga Deportiva Universitaria de Quito dejó afuera al Sao Paulo, es decir, los equipos ecuatorianos siguen marcando pauta en estas copas continentales, y un colombiano, Jason Medina, que pasó por América y por Pasto, es gran protagonista de esta clasificación. Y en la Sudamericana, la U de Chile también ya tiene asiento en la próxima instancia. Mundial Sub-20 Colombia ya está instalada en Talca, su campamento para esta primera fase del Campeonato Mundial que se jugará en territorio chileno. Y ojo, porque hoy tendremos de nuevo a Luchito Díaz en acción. Sergio Iván 5, será la jornada 5 en la Bundesliga, pinta para ser titular. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Gabriel Becerra es representante a la Cámara por el Pacto Histórico, es el secretario general de la Unión Patriótica y fue uno de los fundadores y coordinadores del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. Uno de los integrantes del comité que en las últimas horas tomó la decisión de que el Pacto Histórico finalmente no irá a la consulta interna el próximo 26 de octubre. Representante Becerra, buenos días. Buenos días, Ricardo. Mis saludos a ti, a la mesa de trabajo y a la audiencia. ¿Por qué al final el Pacto Histórico se baja de la consulta del 26 de octubre, representante? Bueno, el pacto tiene una ruta con la confianza de que esa ruta electoralmente va a ser victoriosa, que incorpora varios momentos. Un primer momento es la selección dentro del pacto de unas precandidaturas que para el caso presidencial es muy importante para nosotros, vayan a una consulta en marzo con otros aliados, liderazgos y colectividades progresistas, democráticas, y pues pensamos que con esa política de alianzas podemos avanzar hacia una candidatura ganadora en primera o en segunda vuelta. Igual, esta misma ruta se reproduce en el tema del Congreso. Lo que hemos decidido es que va a consulta el pacto a Congreso de la República, y hemos trabajado con la decisión también de lo que hemos llamado un combo, ir a consulta en el caso presidencial. En el caso presidencial ha surgido una situación jurídica que está en discusión incluso, y es que al hacer consultas con varias fuentes pues profesionales en el tema jurídico electoral, en particular también con la MOE, un temor que se ha expresado, y es el que el resultado de una consulta interpartidista, porque ya no vamos a poder hacer consulta partidista en la medida en que, a pesar de que presentamos en junio los documentos para que se diera la fusión y poder ir a las consultas como un solo movimiento, a la fecha de hoy, pues el Consejo Nacional Electoral no autorizó a los 5 movimientos para tener esa condición. Entonces iríamos a una consulta interpartidista que lo permite la ley, pero esa consulta interpartidista, el resultado que dé, que será una precandidata o un precandidato, para nosotros es muy importante que tenga la garantía, la certeza de que podrá ir en el mes de marzo. Es que no hay claridad, doctor Becerra, perdóneme, lo interrumpo, de que
se pueda participar en 2 consultas interpartidistas en la misma elección. Es decir, el 26 de octubre, como hoy están las cosas... Sí, esa es otra manera. Permítame, le termino la idea. Como están las cosas hoy en las definiciones del Consejo Electoral, y ya le voy a preguntar por la medida cautelar del Tribunal de Bogotá, lo que terminaría pasando es que el 26 de octubre ustedes harían una consulta interpartidista. La interpretación es que no podría el ganador de esa consulta participar en otra interpartidista con el Frente Amplio en marzo y tendría que irse ese candidato eventualmente hasta mayo solo. Sí, y eso lógicamente sería un obstáculo, o sea, cualquier riesgo que implicara una nulidad, una anulación posterior de esa candidatura o una demanda que impidiera ir a la consulta, pues terminaría afectando lo que en últimas es esencial, que es la consulta con otras fuerzas y con otros liderazgos en marzo. Ese es el principal tema, es un tema de carácter jurídico, frente al cual el comité político, yo quiero darle la opinión pública que el comité político son 3 delegados de cada una de las 6 fuerzas, 4 de ellas con personería jurídica, una en trámite que es progresista y otra la minga. En la mañana de ayer tomó la decisión de no colocar en riesgo la participación del pacto en el Frente Amplio. Claro. Esa es fundamentalmente la motivación. Representante, es decir que no los dejó tranquilos la medida cautelar que adoptó el Tribunal Superior de Bogotá en la tarde de este jueves, que les permitía inscribir candidatos para la consulta del 26 de octubre. Lo que pasa es que ese es otro tema, Ricardo. O sea, nosotros, tal cual como estamos hoy, la ley nos permite hacer consultas interpartidistas. ¿Por qué? Porque la ley habla de que varios partidos con personería jurídica, en este caso 4 que tenemos personería jurídica vigente, nos podemos coaligar y hacer la consulta. O sea, nuestra dificultad en últimas es que no la podemos hacer como movimiento, pero lo podemos hacer como coalición, tal cual la hicimos hace 4 años. Ahora, lo que dice la medida del tribunal, que me parece que es garantista, es que accede a las pretensiones de la doctora Carolina y del doctor Gustavo de que no se nos impida a los 3 movimientos a los cuales el Consejo Nacional Electoral le reconoció la fusión para hacer pacto histórico, que es Polo Democrático, Partido Comunista y Unión Patriótica, inscribir candidaturas. Esa es una decisión y ordena a la registraduría para que nos inscriba. Pero ¿cuál es la dificultad que nosotros tenemos? Frente a eso, ¿cuál ha sido la reacción del comité político? Primero, que nosotros somos pacto histórico, todos o no es ninguno. Jurídicamente. Que en la nomenclatura tutelas hablamos de 6:50 minutos. Estamos perdiendo la comunicación con el representante de la Cámara, Gabriel Becerra, que es integrante del Comité Político del Pacto Histórico, explicando la decisión que dieron a conocer en las últimas horas. Finalmente se bajan de la consulta interna, dice él que sería interpartidista, el próximo 26 de octubre. Representante, lo recuperé, ahí me escucha. Sí. Es muy importante explicar el tema de las medidas que tomó el tribunal. Entonces decía que el tribunal nos permite a los 3 partidos inscribirnos siendo pacto histórico, pero la postura del comité político es que excluir a Colombia Humana y excluir a progresistas no es lo que políticamente nosotros hemos decidido. Donde hubiésemos incluido dentro de la misma tutela la opción de que la medida cautelar incluyera la decisión de que se nos permitiera a Colombia Humana también y a progresistas integrar el pacto histórico para escribir candidaturas, pues nos parecería que hubiese sido más productivo. Sí. Pero hoy nosotros podemos inscribir las consultas no como partidos, sino como consultas interpartidistas. Lo entiendo. Representante, ¿ustedes le consultaron al presidente Gustavo Petro esta decisión antes de tomarla?
Nosotros, digamos, tenemos una coincidencia en el planteamiento político con el presidente, ¿no? El presidente no está dedicado propiamente a la actividad política, tampoco le corresponde. Sabemos que jurídicamente hay informaciones que todavía ni nosotros conocíamos, al menos la primera que le he planteado frente al tema presidencial. Entonces, pues supongo que también el presidente debe estar enterándose de esa situación. Es a esos hechos y no a otros los que corresponden las decisiones que ha tomado el pacto histórico. Representante, le hago una pregunta con respeto, pero es una pregunta cruda. Sí. El único por ahora que ha dicho que se va a inscribir, no sé a través de qué camino, porque seguramente ustedes hoy van a anunciar oficialmente, van a solicitar el retiro del permiso para la consulta del 26 de octubre, es Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín. Él dice que se va a inscribir, no sé a través de qué vía, porque el pacto ya ha decidido otra cosa. Pero hay voces que dicen que la decisión de no ir a una consulta el 26 de octubre obedece más al temor de que Daniel Quintero les ganara a los integrantes, a los petristas pura sangre en esa consulta. ¿Eso puede tener parte de verdad? Pues dos cosas. En primer lugar, la inscripción de la consulta la hacen los partidos. Por lo tanto, yo creo que lo que se impone es poder tener una coordinación entre los partidos y los movimientos, porque de lo contrario, digamos, la gente podría ir a la registraduría, no solamente en el caso de Daniel, sino de cualquiera, y realmente pues la registraduría no podría ejecutar ninguna inscripción. Yo creo que con Daniel se ha hablado, se puede hablar y yo creo que todo eso al menos se puede coordinar. Dos, en el marco de la consulta, como ha quedado en evidencia, hay un debate político. Tal vez a algunos de nosotros nos gustaría que fuese manejado de otra manera, con otras formas, y hay sectores y hay candidaturas pues que no quieren que estén unos y otros que no quieren que estén otros, y yo creo pues que eso en últimas es parte del debate, y nosotros como comité político no hemos excluido a nadie de la consulta, y la opción que estamos dejando hacia el Frente Amplio no excluye a nadie de un procedimiento democrático para escoger. Entonces cada candidato deberá tomar su decisión, pero yo no confundiría las decisiones que está tomando el comité político con base en el interés colectivo con las aspiraciones, las barras y los intereses de los candidatos. Representante, si no es vía consulta el 26 de octubre, ¿cuál va a ser el mecanismo para escoger el precandidato del pacto histórico que va a la consulta de marzo, la del Frente Amplio? Para la Unión Patriótica, al menos, que es por lo que puedo hablar, tiene que ser un mecanismo democrático. No puede ser el bolígrafo, ni puede ser un mecanismo que no involucre a la ciudadanía. Tiene que ser un mecanismo que involucre a la ciudadanía, porque estamos hablando de algo que es muy importante. Quien sea el candidato o la candidata del pacto histórico tiene unas altas probabilidades de liderar un Frente Amplio y ser el nuevo presidente o presidenta de Colombia. Por lo tanto, no puede ser una decisión de conciliábulo, tiene que ser una decisión que involucre a la ciudadanía y que además represente un compromiso con el proyecto que hemos construido y que ha sido victorioso con el presidente Petro y que tiene una gran responsabilidad ética con la sociedad. Nosotros estamos parados sobre los hombros de miles de personas y de muchas generaciones que incluso han entregado su vida para lograr un primer gobierno progresista de izquierda. Entonces no se trata simplemente de elegir por elegir. ¿Y qué significaría un mecanismo democrático? ¿Cuál sería? ¿En qué están pensando, representante? ¿Una encuesta les parecería democrática, por ejemplo? ¿O cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería la vía? Yo creo que en el mundo hay diversas experiencias que muestran cómo encuestas o varias encuestas o encuestas con otros mecanismos de participación de la base del pacto histórico pueden legitimar, porque aquí, Ricardo, lo que está en juego es que sea una decisión legítima. Y una decisión legítima tiene que involucrar a la ciudadanía y tiene que involucrar al proyecto político que tiene la autoridad moral ante la sociedad
para decirle: yo participo en la selección de una candidatura a la presidencia que puede ser el próximo presidente o presidenta de Colombia. Nosotros en eso pues estamos claros, y por eso yo un poco llamo la atención de que no confundan los enfrentamientos entre aspiraciones legítimas, entre candidatos, entre liderazgos, con los debates que estamos tomando en el pacto histórico, no pensando simplemente en las aspiraciones particulares que cada quien las puede tener, sino también en que este proyecto se preserve, se fortalezca y gane. Sí, representante Becerra, no van a participar en la consulta del 26 de octubre desde el pacto histórico en lo que tiene que ver con candidato presidencial, pero sí lo van a hacer para definir exactamente qué sobre las listas a Senado y Cámara. Esta pregunta es muy importante porque el pacto histórico es el único partido político en Colombia que va a conformar su lista y la va a ordenar con la participación del pueblo. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle a la ciudadanía que por favor nos colabore seleccionando a los mejores hombres y a las mejores mujeres que deben estar en el Senado de la República, que deben estar en la Cámara de Representantes, y que además en el caso de Senado y de una buena parte de las listas va a ser algo que los demás sectores políticos no hacen, que es elegir la mitad de sus representantes mujeres. Y yo creo que ese es un ejercicio nuevo que no solamente va a ser muy útil para nosotros, para la izquierda, para el progresismo, para el pacto, sino que va a ser muy útil para la democracia colombiana y sobre todo para garantizar que ojalá en el Congreso de la República aumente la presencia de mujeres. Eso es lo que haríamos el próximo 26 de octubre, Ricardo, en la jornada de la consulta. Representante, pero, y le pregunto con respeto, para definir el listado y el orden y para definir quiénes conforman la lista de Senado y Cámara del pacto histórico, ¿tienen que gastarse 200.000 millones de pesos del bolsillo de todos los colombianos? ¿Qué es lo que cuesta la consulta? Pues ese es un dilema de toda sociedad, ¿no? Si invertir en la democracia, como es este ejercicio que además la Constitución no le prohíbe que lo hagan a los demás partidos. Algunos partidos prefieren irse a un club, pedir una botella de whisky, sacar el lapicero y hacer acuerdos. Y eso es legítimo para una parte de la sociedad y de poderes nacionales. Nosotros pensamos que lograr involucrar a la gente en las decisiones es muy importante también en las políticas. Yo coloco otro ejemplo. A mucha gente le molestaba que el presidente de la República convocara una consulta popular. Le parecía algo populista, negativo, pero si unos congresistas en la Comisión Séptima, sin ninguna deliberación, hundieron una ley, ¿por qué iba a ser negativo